el día de hoy. Esperemos a que lleguen los demás compañeros y comenzamos. Buenos días, profe. Muy buenos días, señorita. Muy buenos días. Buenas tardes. Muy Buenos días, profe. Muy buenos días. Antes de entrar a seguir con la otra actividad de este mismo tema, les voy a explicar cómo era la actividad pasada. ¿Listo? ¿Cómo era la actividad pasada? Porque mucha gente no la pudo realizar algunos puntos. Entonces, con la ayuda de ustedes me van a indicar, le voy a preguntar a un estudiante ahorita, y me va a indicar cada punto de eso. ¿Listo? Vamos a revisar. Esperemos a que lleguen los demás y comenzamos. Me falta, creo que Valentina Romero tiene permiso o algo así, que está enferma. Esperemos a que lleguen los demás y comenzamos. ¿Listo? Entonces, el punto número, lo primero que tenían que hacer ustedes era hacer, bueno, la tabla ELA, en este caso, podíamos hacer el A de esa actividad, de ese segundo punto. Podían ustedes realizar el A sin necesidad de hacer la tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. El A lo podíamos sacar de una. Que el A me decía hacer un diagrama de barras. Bueno, un conjunto, para este conjunto de datos elabora. Para este conjunto de datos elabora. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar. ¿Listo? Para saber cómo era esto. Vamos, para el A. En este caso, el A les decía a ustedes que tenían que hacer un diagrama de barras, ¿cierto? Un diagrama de barras. Yo le había dicho a Valentina que lo hiciera con la marca de clase, pero realmente no era necesario y realmente no quedaba adecuadamente hacerlo con la marca de clase, por eso les escribí ese mismo día a ustedes diciéndolo que lo hicieran normalito, con la distribución de frecuencia normal. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que básicamente ustedes realizaban su diagrama acá, ¿cierto? Aquí realizaban su diagrama, acá, y acá. En donde en el eje de X ustedes colocaban, un poco más grande esto, ¿sí? En el eje de X ustedes colocaban lógicamente, bueno, decía dato, ¿no? Realmente no indicaba de qué era. Y en el eje de Y ustedes colocaban FI, ¿cierto que sí? Pues sí, FI que es la frecuencia absoluta. Listo. Y acá en el eje de X, ¿qué tenían que colocar? ¿Quién me dice, por favor? El 1,5, 2,0. Muy bien, excelente, excelente. ¿Comenzaba desde 1,5? Sí, ese sería el dato menor, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo, aquí 1,5, como lo dijo acá el joven. ¿Cierto que sí? Eso es lo que tenemos que colocar. 1,5. Acá. Después de 1,5 colocábamos ¿qué? 2,0 o 2. 2,0. 2,0. Es que no me copié esta vaina. Después sigue ¿Listo? Después de 2,0, ¿qué sigue? 2,5. 2,5. ¿Y después qué sigue? 2,5. 3,0 o 3. Acá 2,0. Listo. Acá 2,0. Acá sigue 2,5, ¿cierto? Acá sigue 3,0. Y después de 3,0, ¿qué sigue? 3,5. 3,5 y ya se terminaba, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, espérenme un momentico. Voy a separar un segundito. Toma separado. Así. Está muy pegado. Aquí sería 3,5. Aquí sería 3.
aquí sería el 2. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos después? Hacerle el diagrama de barras, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. Entonces, ¿qué revisábamos nosotros? ¿Que cuántos 2,5 habían en la tabla? Entonces vamos a revisar. A ver, yo les mandé a ustedes la tabla. Profe, yo puse de máximo, puse 10. Espérenme un segundito. Yo también, profe. Espérense, miro el archivo porque la verdad no me acuerdo. Acá. Entonces, era lo que nosotros revisamos. ¿Cuántos acá? ¿Cuántos 2,5 habían? Vamos a ver. ¿Cuántos 2,5 habían? Vamos a revisar. 1,5, perdón. ¿Cuántos 1,5 habían? A mí me salió en 6. 1, vamos a revisar. 1, ¿cierto? A ver, otro color, que eso no se ve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que 1,5 habían 6. Aquí lo voy a colocar. 6, ¿cierto que sí? ¿Cuántos 2 habían? Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy, eso me quedó muy feo. 9 y 10. O sea que 2 habían 10. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos 2,5 habían? Vamos a revisar. ¿Cuántos 2,5? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya, ¿cierto que sí? Solo 6. Sí, ¿Cuántos 3 habían? Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me comí uno? 7, sí, profe, al lado del 2,5 y abajo. 7. ¿Hay otro? Sí, abajo del 2,5, de ese lado. O sea, el tercer número, abajo. Ah, ya. 8. O sea que aquí habían 8. Listo. Entonces los otros deben ser 3,5, ¿no? Sentido común de esta vaina. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 nada más. ¿Cierto que sí? Sí. 5. Entonces 3,55. Entonces, ¿ya cuánto hacía la tabla? No, yo lo hice en 1. Se puede 2 en 2 también. Ah, pues Porque sí, no quede pero tan igual grande. no es que sea un montón de No, números. sí, igual puede ser de 1 en 1 o de 2 en 2. Hagámoslo de 1 en 1 para hacerle caso al joven acá presente. Entonces tengamos en cuenta, eso venga, yo le tomo Profe, foto. sale mejor. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿De 1 en 1 o de 2 en 2? La mayoría. En uno en uno. De 1 en 1, ¿sí? De 1 en 1. Vamos a ver. Esperen. Listo, vamos a ver. Entonces, la vamos a hacer de 1 en 1 acá. Vamos a ver cómo era. Es que esto no era tan complejo, por eso yo les decía que no se enrollara. La verdad no era tan complejo. Entonces aquí la vamos a hacer de 1 en 1, como lo indicaron acá los compañeros. Entonces aquí sería 1, 2, 3, de la misma medida, hacer esto. Control V. Si les digo, es más difícil hacer estas tablas, estas cositas acá. Vamos 4, ¿cierto? Aquí vamos 6, ¿cierto? Después de 6, irían 8, ¿cierto? Después de 8, pues acá nos faltan 2. Aquí serían 10. Como lo dijeron sus compañeros, lo hicieron de 1 en 1. Listo, entonces aquí serían
10, ¿cierto? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Listo. La primera barra subí hasta donde, jóvenes. Hasta el 6. Hasta el 6. Muy bien. La primera barra iba hasta el 6. Profe, Dime. es que cuando uno hacía en ese punto el polígono de frecuencia, o sea, subía y bajaba, o sea, como Pero es que aquí, salían algunos tres aquí en polígonos. este nos tocaba hacer el polígono de frecuencia. No, en ese no, ese no, Ah, en ese no. En el, En el último. sí. Sí. Esperen y ahorita miramos cuáles las preguntas de los otros. Es que En el sí, de una segundo, forma muy rara. A mí en también el me segundo, ¿cuánto? 10. 10. Vamos a revisar. En el tercero, 6 ¿6? también. 6 también, Ujú. ¿cierto? En el cuarto, 8. 8. Y en el último 5. Espérate, 8. Aquí. ¿Subo hasta el 8? Ahí es 8, sí. Listo, subo hasta el 8. Sí, ese sería 8. Y en el último 5, ¿cierto? Y ya, ese era lo que tenían que hacer en el primer punto. Así, ni siquiera tenían que hacer una tabla ni nada de eso. Ahí está bien, ahí sería así. Eso era lo que tenían que hacer en el segundo. En el primer punto, perdón. Ahora sí, para hacer el segundo punto, yo les dije a ustedes que tenían que hacer un diagrama de sectores con la misma tabla de distribución de frecuencias, de datos agrupados. Entonces, ¿me pueden regalar, por favor, cómo les dio toda la parte del rango? En este caso, de una vez el rango les dio ¿cuánto? ¿Cuánto les dio el rango de eso? 2. 2, gracias, Lice. No, pero dime los datos. Bueno, el rango nos dio 2, pero dime qué responde. 3,5 menos 1,5. Menos, ¿qué? Menos 1,5. 1,5. Y eso nos dio 2. El número de intervalos ya los tenían definidos, que eran 6. ¿Sí? Eran 6,12, pero se aproximaban a 7. No. 6,2 y se aproximó a 12. ¿cuánto? 6,12 y se aproximaba a 7. 6,12 y se aproxima a 7. ¿Y la longitud del intervalo? 0,28 y lo aproximamos a 0,29, A algo así. 0,3. A 0,3. 0,28 y lo aproximamos a 3, ¿sí? A 0,3. Ujú. Listo. Entonces me regalan la tabla, entonces aquí eran, si no estoy mal, datos, podíamos colocar acá dato, podíamos colocar dato, y aquí ¿qué le colocábamos? Primer intervalo, ¿desde dónde hasta dónde? Del 1,5 al 1,8. Al 1,8, muy bien. El segundo intervalo. Del 1,8 al 1,2 Espera, que la profesora al 2,1. espera, 1,5 a 1,8, ¿cierto? El siguiente intervalo, de 1,8 a 2,1. a 2,1, muy bien. El tercer intervalo, De 2,1 a 2,4. de 2,1 a 2,4, muy bien. El cuarto intervalo, De 2,4 a de 2,7. 2,4 a 2,7, ¿cierto? Ujú. El tercer intervalo, de 2,7 2,7 a 3. a 3, muy bien. El cuarto intervalo, de 3 a 3,33, ¿cierto? Ajá. Y de 3,33 a 3,6. Y de 3,33 a 3,6. Listo, muy bien. Y aquí cerrado. Listo, muy bien. Entonces acá ahora entrábamos a hacer FI, ¿cierto? FI. Sí, solo FI. Entrábamos a hacer FI. Y aquí en FI, ¿me pueden regalar los datos de una? 6, 10, 0, 6, 0, 6. 8. Espera. Listo, ahora sí. 10, 10. Después 0, 0, 6, 6, 0, 0, 8, 8 5, y 5. Listo.
son los datos, ¿sí? Ujú. Ahí está. Listo. Muy bien. El número total de datos tenía que ser, ¿cuánto era? 35. 35. Muy bien. 35. Eso es FI. Ahora FI acumulada. Que era esto que ustedes tenían que hallar. ¿Cuánto les dio FI acumulada? 6, 6, 16, 16, 16, 16, ¿cierto? 22, Espérenme un segundito. 22, 22, 22, 30 20, y 35. 30 y 35. Muy bien. Listo. Luego, ¿cuál sigue? FR. FR. Muy bien. Vamos acá con FR. ¿Cuánto nos dio el primer FR? Acuérdense que eran 3 decimales después de la coma. 0,171. 0,171. Luego, ¿cuál sigue? 0,285. 285. Después, ¿cuál sigue? 0. 0. Después, ¿cuál sigue? 0,171. 171. Después, ¿cuál sigue? 0. 0. Después, ¿cuál sigue? 0,228. 228. Y por último, 0,142. 0,142. ¿Listo? Listo, jóvenes. Eso sería FR. Ahora FR acumulada. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta tabla? ¿O tiene alguna objeción con respecto a esta tabla? Antes de seguir. Jóvenes. O que la hayan hecho de otra manera para que expliquen. 0,171 más 0,185, ¿cuánto da? 0,456. 456. Más 0 sería 0,456. Más, espérate. Esta tabla por aquí. Ahora sí. Listo. Más 0,171. ¿Cuánto me da eso? 0,627. 627. Más 0,627. Más 0,228. ¿Cuánto me daría? 0,855. 855. Y más 0,142. ¿Cuánto daría eso? 900, ¿qué? 997. 997. Casi cercano a 1. Muy bien. Nos faltaría solamente que el porcentaje y Porcentual y la marca la de marca clase. de clase. Nada más. Nos faltaría porcentual y la marca de clase. Nada más nos faltaría eso. Porcentual. Entonces, acordémonos que esto es multiplicarlo por Por 100. 17,1, ¿cierto? Eso sería 28,5. 28,5, ¿cierto? 28,5. Aquí sería 0, ¿cierto? Aquí sería 17,1, ¿cierto? Aquí sería 0 también. Y aquí sería 22,8, ¿cierto que sí? Y por último, aquí sería 14,2, ¿cierto que sí? Sí. Listo. Eso sería el porcentaje. Ahora la marca de clase. Acordémonos que era sumar esos dos intervalos y dividirlos entre 2. Entonces, ¿cuánto me daba 1,5 más 1,8? Eso, si no estoy mal, da 3,2, ¿cierto? Y 3,2 dividido entre 2, ¿cuánto daría? 165. ¿Cuánto? 65. ¿1 qué? 165. O sea, 1,5. Sí, 1,65. espérate, yo reviso. 1,65, sí, tienes toda la razón. 1,65. La siguiente. 1,95. 1,95. La siguiente. 2,25. 2,25. Muy bien. La siguiente. 2,55. 2,55. La siguiente. 2,85. 2,85, ¿cierto? Ujú. 2,85. La siguiente. 3,125. ¿3, qué?
3,15 a mí me dio. 3,15. Y la siguiente, 3,45. ¿Sí o no? ¿Sí? A mí me dio 19,65. No, ¿cómo va a dar 19? Esperen, recibe, profe. Dividido entre 2, 3,45. 3,45. Sí. Sí. ¿Cómo No, te va a sí, dar? sí, sí, es que me faltaba nomás, era dividir. Sí, ¿cómo te va a dar? Y la siguiente está mal también. Porque 3 más 3,35 dividido entre 2, eso da 3,15. Ah, no, sí, sí, está bien, 3,15. Ahí está bien. Listo, esa era la tabla que ustedes tenían que hacer. ¿Alguien tiene alguna duda con esa tabla, jóvenes? ¡Ya, profe! Sí, profe, hablen, ala, porque después esto es para que ustedes me pregunten, porque mucha gente me dijo en la clase de matemáticas que no habían hecho todo completo, que no sé qué, que sí sé más, que no habían entendido, que no sé qué, y no preguntan. ¿Eso qué significa? Ese silencio, ¿qué significa? ¿Que sí entendieron todo o que no entendieron nada? Sí, que sí entendimos. Listo, muy bien. El diagrama de sectores. ¿Cómo era el diagrama de sectores? El diagrama de sectores yo les había dicho a ustedes que era con la porcentual. ¿Qué significaba eso, jóvenes? ¿Qué significaba eso? Algo muy fácil. Diagrama circular. Que tenían que hacer una regla de 3. Entonces, tenían que hacer la regla de 3 con el 100%. ¿Cómo marcábamos nuestra equivalencia inicial? ¿Quién me dice para comenzar a hacer la Si regla el de 3? 100% equivale a 360, ¿cuánto porcentaje equivaldrá a X? Exactamente. Si 100%, gracias, joven. Si 100% equivale a 360 grados, ¿cuántos grados equivalen a cada porcentaje? Entonces vamos con el primer intervalo. El primer intervalo iba desde, 17. 17,1. no, espérense. El primer intervalo iba desde 1,5 hasta Ah, esa parte. 1,8, que era lo que yo les decía que ustedes tenían que poner en el diagrama. Aquí no había mucha relevancia, pero en el diagrama sí lo tenían que poner. Entonces, en este caso aquí sería 17,1, que ahora sí es lo que me decía el joven. ¿Cuánto equivale en grados? Recordemos, X grados, ¿cierto? ¿Cuánto equivaldría en grados? Entonces, acordémonos cómo era la regla de 3, ¿cierto? Entonces, aquí, esto lo vimos mucho el periodo pasado. Pues aquí sería, ¿qué? 17,1%, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por 360 grados, ¿cierto? Dividido 100. Dividido 100 grados. 100%, perdón. Se eliminaban porcentaje con porcentaje. Acordémonos que era lo que nosotros hacíamos. Y nos daba 17,1 por 360 dividido entre 100. ¿Cuánto nos daba 17,1 dividido entre 360? 61. Multiplicado, perdón. 61,56. 6.156. Daba 6.156, ¿no? Y dividido entre 100, da 6.156 dividido 61,56. entre 100 daría 61,56 grados, ¿no? Y eso era para el primer intervalo. Profe, pero aquí ¿cómo yo hago si esto es decimal? Pues trátenlo de aproximar con el transportador. Si a ustedes lo aproximaban con el transportador. En este caso, pues casi era llegando a 62, porque tiene sentido común, ¿o no? Sí. Entonces, el segundo intervalo, ¿cómo sería? Pues vamos a revisar. El segundo intervalo era desde 1,8, ¿cierto? Hasta 2,1, ¿cierto? Y eso daba, entonces, aquí era, ¿qué porcentaje era? 28,5%, ¿cierto? Lo único que cambia es 28 por 28,5%. Acá también lo único que cambia es por 28,5%. ¿Y cuánto me da 28,5% por 360, jóvenes? 10.160. 28,5 260, perdón. por 360. Me daba 10.260. 10.260. Y eso dividido entre 100, si no estoy mal, da 100,2.6, .60. 102,6. 102,6 grados. Y eso es todo. La siguiente, Profe, ¿será una que el pregunta. cero? ¿Será? Dime. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Dime. es que cuando estaba haciendo la tabla,
Yo lo hice, yo no me acordé que tocaba poner los 3 decimales y le puse 2 nomás. O sea, me falta un decimal. ¿Y todo muy diferente? Pues cuando suma eso a uno le da 0,98. ¿Cómo es? ¿0,98? Es que O yo sea, les cuando digo uno a suma ustedes, el FR yo en les digo a mayúsculas, ustedes eso porque, le por da. ejemplo, tú lo manejaste con 17% y con 17% cambia un poco de la vaina, sobre todo el ángulo. ¿Cierto Sí, que sí. sí? Listo. Acá, ¿será que con el 0 debo hacer la regla de 3? No. ¿Será que con el que sigue sí debo hacer la regla de 3? Pero es la misma inicial, es la misma, la de 2,4, ¿cierto? 2,4, del intervalo 2,4 a 2,7 es la misma del primer intervalo, ¿no? Es lo mismo. Sí, ¿Será que la de 2,7 a 3 la debo hacer? No. ¿Cuál debo hacer? no. ¿Será que la de 22,8 es así? Porque esa sí no Sí, la sí. tengo. Esa sí no la tengo. Aquí copié. En este caso las de 0 lógicamente no las tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque me va a dar 0 grados o no. Sí, es Me va a una dar boda 0 hacerlo. grados. Todo el número multiplicado por 0 queda 0. Y vamos a Cero, dividir 0 entre 100. Pues ¿qué nos va a dar 0? Y no nos va a dar ningún cero. grado. O sea que básicamente este intervalo de acá, este intervalo que es de No se 0, contaría. no se contaría, no van a aparecer, este y este no van a aparecer en el diagrama de circular, estos dos no van a aparecer en el diagrama circular. Entonces, aquí iría desde 2, ¿qué? 2, desde 3 hasta 2, hasta 3,3. Desde 3 hasta 3,3. Listo, entonces aquí sería, le cambio esto por 22,8, ¿cierto? 22,8, etcétera, etcétera. Aquí sería 22,8. ¿Y cuánto me da 22,8 multiplicado por 360? 8.208. 8, ¿o 1000 qué? 8.208. 8.208 dividido entre 100 me daría 0,8. 82,08. 82,08. Listo. Listo. Y vamos con el último intervalo, que era el que nos faltaba. El último de esto. Espérense, corro esto. Acá. Listo. El último. Que va desde 3,3 hasta 3,6. 3,3 hasta 3,6. Listo, muy bien. Entonces aquí iría, en este caso, 14,2%. Acá también va 14,2%. Y multiplicamos 14,2% por 360, eso nos da 5.112, ¿no? Sí, 5.112. 112. Dividido entre 100, eso nos daría 51,12. Sí. Listo. Ahora, profe, ¿cómo hago mi diagrama circular? Pues hagamos una circunferencia. Entonces, acá, acordemos, eso sí ya lo tenían súper claro porque eso solo lo vimos el periodo pasado completamente. Una circunferencia. Entonces vamos a comenzar con el primer intervalo. Lo vamos a comenzar desde acá, marcamos nuestro punto, marcamos nuestro punto, aquí, para mirar dónde se inicia, ¿cierto? El puntico de inicio de esto. Y entonces siempre yo les dije a ustedes, no se enreden y siempre comiencen por el lado derecho, hacia la derecha. Y entonces, comenzamos con el primer intervalo. El primer intervalo daba 61. Entonces, acá era 90 grados. Si no estoy mal, acá es 45 grados. 61 era como más o menos por acá. 61,56. Profe, pero es que en el transportador me da cercano a 62. No pasa nada. Trátenlo de llegar lo más cercano posible. Aquí sería 61,56. Y acá. Y aquí, ¿qué tenían que colocar? El primer intervalo que sería desde el porcentaje 1,5 a 1,8. de 1,5 a 1,8, ¿cierto? Y aquí colocamos el porcentaje que sería 17,1%. Eso era lo que tenían que hacer ahí. Sí, que no era complejo y algo que nosotros ya habíamos visto, algo que ya habíamos visto, jóvenes. Porque los porcentajes y regla de 3 lo vimos el periodo pasado completo. Listo. Después de ese, donde comenzaba uno, empieza el otro. Entonces, en este caso, donde termina el primero, empieza el segundo. Entonces, ahí tenía que colocar 102, más o menos 102,6. Entonces, en este caso, ¿esto cuánto sería? Esperen.
Aquí ya serían, esperen, ¿esto cuánto nos dio? 60 y 180 menos 56. Aquí ya llevamos 118, más o menos 118 aquí es, 118. Aquí es 118, o sea que 102,6 daba por acá más o menos. ¿Cierto? Más o menos. ¿Cierto que sí? 102,6 daría como por acá. Y esto era el intervalo de 1, desde 1,8 hasta 2,1. Desde 1,8 hasta 2,1. 2,1. Listo. Eso no sería, esto sería un 28,5%. Listo, profe. ¿Y ahora qué hago? Cero no aparece. Cero no aparece. Entonces, si cero no aparece, no pasa nada. Entonces, seguimos con el siguiente, que sí aparece, el de 61,58. El de 61,56. Entonces, más 61,56. Esto nos daría en 180. Espérame, 61,56 por 2 más 102,6. 51,56. Esto nos daría 205, más o menos en 205. Es que a mí me toca así el tanteo para que, pero ustedes sí lo pueden hacer el tren, el transportador. Esto sería 270. Eso sería 180. 205 daría como por acá. Sí. 205 daría como por acá. Sí, más o menos. Entonces aquí sería el otro porcentaje que sería desde 2,4 a 2,7. Desde 2,4 a 2,7. A 2,7. Listo. Y el penúltimo sería, ¿cuántos grados nos dio? 82 grados, ¿cierto? Más o menos. 82 grados serían por acá. 45, 82 grados más o menos serían por acá. Listo. Y ese sería el de 22. El otro que sería el de 22, el de 3, ¿cierto? Hasta 3,3, que sería 22,8%. Y el último, que ya estaría, sería el de 3, ¿cierto? A 3,3. De 3,3, perdón, a 3,6. Listo, jóvenes. A 3,6. Y cierro. Y ese sería el de 14,2%. ¿Alguien tiene alguna duda de este tema? ¿A alguien le quedó alguna duda? Listo. No, señora. Listo. ¿Cómo era en este caso? Aquí me voy a copiar rapidísimo de esto en los 3 minutos que quedan para hacer el siguiente gráfico. El siguiente gráfico era muy parecido, que era el diagrama de polígonos, ¿cierto? El polígono de frecuencia y el histograma, ¿cierto que sí? El polígono de frecuencia y el histograma. Era el gráfico número 2. El último gráfico, que era, este era el punto número C, ¿cierto que sí? El C, que era el histograma y polígono de frecuencia. Y polígono de frecuencia. De frecuencias. Listo, muy bien. ¿Cómo era esto? Pues algo muy sencillo. Era exactamente lo mismo que teníamos. Profe, pero es que alguno nos dio 0, porque alguno nos daba 0. Tenían que hacerlo sobre el eje de X. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso, jóvenes? Entonces, la primera barrita les daba ¿cómo? La primera barrita, 6. la primera barrita desde 1,5 daba en 6. Profe, pero tiene que cambiar los números de abajo, ¿no? Ah, sí. Espérese, ya los cambio. ¿Ven? La primera barrita nos daba hasta 6, ¿cierto que sí? Acá, hasta 6. Ajá, daba hasta 6. Entonces aquí era desde 1,5 hasta 1,8, ¿cierto? Luego seguiría hasta ¿qué? 2,1. 2,1, después sigue hasta ¿cuánto? 2,4. 2,4, por último aquí sería 2,7, nos faltan 2 más, ¿cierto? 3. Nos faltarían 3 más. ¿Sí? Control V. Listo, muy bien. Después sigue, ¿qué? 3. Luego 3,3, ¿cierto que sí? Sí, 3,3 y después 3,6. 3,6. Listo, muy bien. Entonces, en el caso del primero, la barrita daba acá. En el caso del segundo, ¿dónde nos daba? En 10, ¿cierto A que 10. sí? A 10. Control C, Control V. Espérenme un segundito, todavía me queda un minuto. Hasta el 10. Hasta el 10. Pero en el caso de donde estaba en 0, que nos dio una en 0, ¿ustedes qué tenían que hacer? Una línea sobre el eje de X y ya, eso era todo. O sea, de acá a acá, una línea, una barrita. Aquí una línea. Una línea pegadita a la de esta. Que vaya sobre desde 1,1 hasta un 2,4. En el caso del siguiente, hacíamos lo mismo. Aquí nos daba 6. Espérenme, regálenme un minutico, por favor. Aquí nos daban 6. ¿Cierto? Acá nos daban 6 también. En el caso del siguiente, hacíamos otra línea también acá, desde 2,7 hasta 2,3, otra línea. Acá. En el caso del 3 al 3,3 era hasta 8, ¿cierto que sí? Sí. Era hasta el 8, ¿verdad? Un minutico y ya terminamos. No se preocupen que ya terminamos. Sino que quería mostrarles cómo era. Hasta el 8, acá un poquitico arriba. Y el último era hasta el 5, ¿cierto que sí? Y eso era todo. En este caso, ¿cómo hacíamos el polígono de frecuencia? Pues exactamente lo mismo. En este caso era la mitad de esto, ¿cierto? Entonces aquí era la mitad. Sí, justo en la mitad. Una línea acá en la mitad. Aquí se pasaba acá a la mitad, ¿cierto? Ya sabemos los datos, no tenemos que ni copiarlos. Aquí era la mitad. Aquí era la mitad. Aquí era la mitad. Y aquí era la mitad. Y eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien les quedó alguna duda? Igual yo les mando esta foto para que ustedes tengan en cuenta y lo tengan en cuenta cómo se hacía. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hacía esto? Listo, niños. El día jueves vamos a hacer una actividad de esto mismo, pero ya quiero que se nos quiten las dudas, cómo se hace un diagrama de barras, un diagrama circular, un polígono de frecuencias y una tabla de distribución de datos y un histograma. ¿Listo, jóvenes? Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Yo de todas maneras esta foto se las mando para que ustedes lo tengan en cuenta de cómo se hacía la actividad. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, Dios la bendiga. Chao, profe.